Buenas tardes, soy Eduardo Mora desde la República de Costa Rica y quiero en esta tarde compartirle a todos una pequeña enseñanza que la encuentro en el libro o la carta a los Efesios, en el capítulo número 2. Pablo siempre dando instrucción a la iglesia de Éfeso, a este grupo de Éfeso, y es una peculiaridad porque esta carta siempre está hablando Pablo de instrucciones, y es una de las cosas que a la gente no le gusta, que le instruyan. Porque las personas piensan que cuando se les instruye de alguna manera se les está regañando, o simplemente tergiversan y dicen que es que los están exhortando y que la exhortación es un regaño y muchas cosas, pero Pablo siempre utiliza estas enseñanzas haciéndole concientizar a los pueblos que él les escribía, a las personas que él les escribía, de una forma amorosa, cómo Dios se preocupa por ellos, cómo Dios de alguna manera está interesado en ellos y cómo Dios, antes de que ellos inclusive existieran, ya se preocupaba por ellos y ya había Dios creado un plan y un propósito para expresarlo en estos tiempos actuales en los cuales usted y yo hoy estamos viviendo. En el capítulo número 2 del libro de Éfeso vamos a leer algunas citas acá rápidamente y dice, hay un tópico ahí, hay un título ahí, dice salvos por gracia, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está usando Pablo una palabra estabais, eso es pretérito, pasado, un verbo pasado, o sea, estaban en delitos y pecados, no que ahora están, sino que estaban, y les hace ese recuerdo, esa remembranza para que concienticen que ya no están en delitos y pecados. Entonces Pablo lo afirma, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, es obviamente, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o el enemigo de las almas, llámele como lo llame, yo no lo voy a mencionar porque no es digno de ser mencionado, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, hay hijos de desobediencia y hay hijos de obediencia, que somos los hijos de Dios, los que hemos sido comprados, lavados, justificados, redimidos, regenerados, justificados por la sangre del Cordero de Dios, del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Ahora bien, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y ahí es una lucha que hay a diestra y siniestra, por decirlo así. Hay una batalla entre la carne, hay una batalla entre el espíritu, porque inclusive Pablo decía, bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero aún así, aunque yo quiero hacer lo bueno, aunque me dispongo para lo bueno, siempre hay una naturaleza interior que se levanta contra lo bueno y quiere hacer lo contrario, quiere hacerlo la antítesis de lo bueno, lo incorrecto, lo inmoral, llámese como se llame, quiere hacer lo contrario a lo establecido y a lo pautado por Dios. Entonces, eso es una lucha, pero Pablo hace esta remembranza, vosotros que estabais, y yo le hago esta remembranza hoy a usted que me está escuchando y a algunas personas que usted les pueda compartir esta pequeña enseñanza. Hay muchas personas con un sentido de culpabilidad en su vida. Dios no actúa por culpa. De hecho, muchas personas viven para Dios y viven bajo un precepto de culpa. Y yo no puedo hacer esto porque Dios me castiga y Dios me condena y esto y lo otro. No, no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Porque Cristo te justificó para siempre, escribió tu nombre en el libro de la vida, te selló con el Espíritu Santo y el fuego. Ahora bien, a los que han confesado esa autoridad que Jesús les dio a cada uno de ser hijos de Dios mediante su sacrificio. Es algo muy diferente. Si una persona no tiene a Cristo, obviamente pues no tiene nada. Ahora bien, entonces hay personas que viven bajo un sistema que coaccionan su vida, no viven una vida plena, no viven una vida de libertad porque todo es malo, no tienen una vida, simplemente existen como personas en el hospital con 2 mangueritas, con 2 algodones, etcétera, etcétera. No viven en Cristo Jesús, no tienen esa abundancia que Cristo Jesús dijo que Él venía a dar y en abundancia plena.
no tienen la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Y es ahí donde quiero llegar con esta enseñanza. Necesitamos definitivamente el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra vida, para que Él haga algo y nos cambie esa manera de pensar, esa manera que nos atavia al pasado, a la culpa, al pobrecito yo, a esa conmiseración, a ese miedo de fallarle a Dios. No, es que nosotros cuando estamos en Dios no tenemos miedo de fallarle a Él, porque vivimos en una gratitud constante, vivimos para Dios, vivimos esperando y teniendo una expectativa cada día, cada momento de que Dios es un Dios bueno y maravilloso, independientemente de las situaciones que puedan estar suscitándose o aflorando en cada ser diariamente. Usted me ve aquí predicando, hablando o enseñando, pero usted no sabe mi vida. Si uno tiene preocupaciones, si uno de repente se desveló, o si hay situaciones en la vida que le impidan a uno seguir el curso de Dios. Pero no es así, porque a pesar de todo lo que pueda surgir en tu vida, en mi vida, nosotros vamos hacia el frente, caminamos como siguiendo al poderoso gigante, como siguiendo al invisible. Eso es fe, y la fe es un don de Dios que está impregnado en nuestro ser, en nuestro espíritu. Nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados, y Dios la resucita, y viene el Espíritu y se vivifica por la presencia y el don de Dios, que es la fe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora ha venido a ser morada en ti. Entonces, si el Espíritu Santo ahora hace morada en ti, eso significa que tú eres un ente espiritual. Tu vida le pertenece completamente a Dios, y tú eres el que transporta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracleto de Dios, el ayudador, el otro consolador. Hay mucha gente que está desconsolada, desesperanzada, no tiene vida, está en una preocupación constante. Bueno, se come hasta las uñas, porque no tiene papas tal vez para comer en ese momento, y sin embargo tienen a Dios. Y uno se pregunta y se cuestiona, bueno, es que muchas personas hoy en día dicen tener a Dios y hablan de Dios. De hecho, hay algunas cosas en las redes que uno a veces le envían, o uno de momento tiene cierta curiosidad y se pone a escuchar uno a Perencejo, a Sutano o a cualquiera, a Perico de los Palotes, y escucha uno algunas cosas que suenan espirituales, pero no lo son. Hoy en día hay una persona, creo que es puertorriqueña, un hombre que enseña, y él dice, yo soy maestro, y él está ahorita prácticamente enseñando algunas cosas interesantes, pero está diciendo algunas cosas y atacando unas cosas de la Biblia y censurando la Biblia, inclusive a los evangelistas, a los evangelios, de que hay contradicciones, cuando la Biblia es totalmente inerrante, cuando el Espíritu Santo inspiró a 40 autores diferentes en épocas diferentes, de 1575 años en adelante, y ahora este hombre ha venido y tiene grupos y tiene adeptos ahí que lo están siguiendo, porque ahora están buscándole todas las fallas a la Biblia. Óigame, no se meta usted a buscarle 4 patas al gato sabiendo que tiene 5 o que tiene 6. Usted predique a Cristo. Cristo lo que está interesado es no si se bautizan de una forma, si se bautizan de otra, ¿qué creen una? No, eso no está interesado Cristo. Cristo está interesado en que las almas que están perdidas, que están sirviéndole al enemigo, hoy le sirvan a Él. Usted no es Espíritu Santo, usted no es el fuego de Dios, usted no es Cristo, yo tampoco. Por lo tanto, tenemos que dejar que la obra de redarguir sea el Espíritu Santo. Entonces, si usted es maestro, enseñe cosas productivas, enseñe el camino para que las personas puedan encontrar una iluminación correcta de la revelación que ha sido tácita y dada por Dios en la Biblia e inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando a mí se me ilumina eso, cuando se me abren los ojos del alumbramiento, del entendimiento, cuando mi mente, que es la mente de Cristo, expande y va hacia lo infinito, hacia Dios Todopoderoso, entonces voy a dejar de estar buscándole 5 patas al gato o rayas blancas a una cebra negra. Entonces, ese es el punto. ¿Qué estamos enseñando? Entonces hay otros que están diciendo y están censurando todo lo que para ellos supuestamente no es del Espíritu Santo. Mire, yo lo voy a decir muy específico. Yo he vivido en Cristo desde que tengo 9 años. He caído, me he levantado, he llorado, he sufrido, he reído, me he carcajeado y he visto la manifestación gloriosa de Dios a lo largo de muchísimos países donde Dios nos ha permitido ir y estar.
Y hemos visto algunas cosas y hemos sentido y vivido algunas cosas que algunos dirían, eso no es del Espíritu Santo. Eso jamás puede ser Dios. Pero yo le puedo hablar de milagros que yo he vivido. Ahora, que algunos estén en desacuerdo, en que hay algunas manifestaciones en algunas iglesias y lo llamen desorden, eso es cada quien. Pero mire, vuelvo y digo, ¿por qué no nos metemos solamente a enseñar la palabra de Cristo, que es salvación, soteriología, el efecto de la salvación, el estudio de la salvación, soter, la palabra griega que describe la salvación, amartía, la palabra que describe el pecado, y que sin pecado no podemos tener soter o salvación? Y entonces nuestro nombre no puede estar inscrito en el libro de la vida porque hay algo que nos separa de Dios y es el pecado. Pero cuando Cristo viene, hace una nueva criatura y todo es hecho nuevo. Paulatinamente, Él comienza una obra y la va perfeccionando hasta el último día. Pero entonces hoy todo es malo, no se puede hacer nada, aquello no, aquello sí, y unos hombres ahí y hacen así nada más. ¿O no? ¿No les parece? Y tras de eso hay un hombre hablando y otro explicando. Oiga, ¿qué me va a explicar, por favor? O sea, póngase a hacer otras cosas más productivas. Y los que están de acuerdo, denle like. Mire, eso no es relevante. A mí no me interesa cuántos dan like o no sobre lo que yo digo. A mí lo que me interesa es que el Espíritu de la palabra, revelado, inspirado por el Espíritu Santo, le pueda llegar a usted y pueda hacer que su vida se sacuda. Y usted pueda ser una persona totalmente diferente para la gloria bendita del Todopoderoso, que es Dios Jesucristo, encarnado en la tierra. Dios en el cielo, el Padre sentado en un trono, Jesucristo a su diestra, el Espíritu Santo aquí, el ruaj de Dios, el Espíritu, el efecto de aquel viento que Dios sopló sobre aquel muñequito de arcilla, de barro en el Edén. Hoy estamos aquí por gracia, por la gracia de Jesucristo, pero hay gente buscando cosas que no tiene que buscar. Y en otras ocasiones lo he dicho, hay gente que busca el más allá y no sabe si hay un más acá. Están perdidos, más perdidos que el mismo diablo, decía Gigi Ávila. Bueno, eso era Gigi, ¿verdad? Y la gente se reía, porque Gigi decía cada cosa. Y que Dios bendiga y bendiga ese ministerio hasta el día de hoy que está allá en Puerto Rico, que tuvimos la oportunidad de conocerle. Una obra extraordinaria de Dios. Pero hoy en día no. Hoy en día todo es mercadería bíblica, mercaderes del evangelio, profecía, tanta cosa, tanta tontera, que a uno ya, como decía mi abuela, no hay un santo en el cual persignarse. Óigame, tengamos cuidado, pidámosle al Espíritu de Dios que nos revele esta palabra, que nos enseñe verdaderamente qué estamos haciendo, porque cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida todo cambia. Comenzamos a ser generosos, comenzamos a hablar diferente, tenemos empatía con los unos con los otros, no estamos enchompipados, como decimos aquí en mi país, amargados, en contra de aquel, en contra de lo otro, es que yo dije, es que aquí lo otro. Y hay cosas que me interesan de la palabra, que quiero decirle en este momento. Dice pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga, con su gran amor con que nos amó. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la longanimidad de Dios, aquel efecto de poder soportar a uno insoportable, de poder tolerar a uno intolerable, como era tu vida y mi vida. Porque aquí no estamos por nuestra cara bonita, ni nuestro físico, ni nuestra buena verborrea, verbigracia, como algunos otros pudieran decir, sino que estamos por la gracia absoluta de Dios Todopoderoso. Y dice, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, estábamos muertos y Él nos decide resucitar en Cristo, en su Hijo amado, por la obra de la gran redención. Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, eso es de Él, eso es mediante la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no me puedo dar en el pecho porque Dios me ha permitido hacer obras, no, a mí me parte el corazón pasar por los lugares aquí de San José, ver miles de personas en la indigencia, ver personas que lo han perdido todo y que lo están perdiendo todo y no hay quien les dé la mano. Y uno dice, Dios mío, es que esta es la maldad que el mundo ha creado.
y los gobiernos están por ellos, nadie está por nadie. Se ha perdido la sensibilidad de Dios, se ha perdido el factor de la guianza del Espíritu Santo en los líderes, en usted, pastor, que me está escuchando. No les estamos predicando a la gente de la iglesia para que enseñe a otros a la gracia de Dios, el favor y la misericordia de Dios, a extender el cariño, el amor ágape de Dios. Es muy fácil decirle, vamos a orar por usted, que Dios lo bendiga, ay, qué buena obra hace usted. No, es que es dando como Dios manda, no con una palabra o con una oración. Pero bueno, de todo se recibe en la vida. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¡Wow! Para buenas obras. ¿Se da cuenta? Usted fue creado para buenas obras. Hay personas que me llaman y dicen, pastor, usted no sabe cuál es el ministerio mío. Sí, aquí está, usted fue creado para hacer buenas obras. Pero ¿cómo las hago? Empiece haciendo algo mínimo. Pero empiece. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. Qué tremendo. Dios prepara las buenas obras para que usted y yo caminemos de antemano en ellas. O sea, a veces me viene a mí un sentir, haga tal cosa. ¿Quién es ese? No puede ser el diablo, porque el diablo nunca me va a poner en el corazón o en la mente que haga algo bueno, que ayude a alguien, que le regale un pesito, 2 pesitos, 2 colones, 1 colón, como aquí en Costa Rica, $1. No, porque hay gente buscando lo propio, lo suyo. Mientras salga el mundo esté bien, no importa los demás. Pero esa no es la mente de Dios. La gente está totalmente perdida. Tenemos que abocarnos a preguntarle a Dios qué Él quiere que se haga, cuál es la voluntad perfecta de Dios, porque no se está haciendo la voluntad perfecta de Dios. Todo el mundo está por todo lado, como una regadera, echando agua por todo lado. Mire, si Dios a usted no lo ha mandado a hacer algo, no lo haga. Pero si usted cree que es Dios, pues hágalo. Pero no involucre sus sentimientos, porque va a provocar apatía en otras personas. Entonces nosotros tenemos que entender la palabra del Señor. Fuimos creados para bendecir. Hemos sido creados para extender la obra del Señor. Y cuando hablo de extender la obra del Señor, no hablo de hacer templos. No hablo de estar haciendo estructuras, de gastar miles de dólares en eso. No, hablo de que el templo de Dios está en la calle. En la calle es donde está la necesidad, en las vidas, en el hospital, en la cárcel. Y todos esos lugares yo los visité. Los drogadictos los ayudé muchos años y los ayudo todavía. Aquí por donde yo vivo hay miles. Personas con hambre, personas con frío, con personas... Bueno, ¿qué no hacemos? Hace un tiempo atrás venía una persona de la calle, un muchacho con frío, y me tocaba un portoncito donde vivía ahí en el apartamento. Y bueno, yo abrí y de repente pues eran las 2 de la mañana y él tenía frío, y yo vine y cogí una frisa, una cobija, y se la pasé ahí por un rotito ahí de la alambrada que tenía. Y en eso rápido vino la policía y pensaban que se estaba metiendo a mi casa. Le digo, no, le estoy ayudando porque tiene frío. Dice, no, es que lo hemos visto que él anda haciendo algunas otras cosas malas por aquí y es para, estamos guardando su seguridad. Dios, muchas gracias, pero en este momento él no está haciendo fechorías, él está con frío y yo lo estoy ayudando. ¿Sabe? Jesús ayudó a un ladrón en la cruz del Calvario. ¿Nosotros a cuántos ayudamos? ¿A cuántos ayudamos? Hay personas que están atacando que si diezmo, que si no diezmo. Mire, si usted no quiere diezmar, no diezme, pero no se meta con el que diezma y punto. Cállese, calladito más bonito, deje de estar hablando. Cállese. Entiéndame, cállese. No hable lo que no tiene que hablar. Que porque usted tiene conocimiento, usted eso no va con Dios. A Dios no le está diciendo a usted por el Espíritu Santo que vaya a hablar, que si el diezmo era de la ley, que si era... Mire, ignorancia plena. Si usted quiere diezmar, diezme, y si no, no diezme. Eso es cosa suya. Deje que Dios trate con cada vida. Dios trata con la mía. Yo no le digo a nadie si diezmo o no diezmo. ¿A quién le interesa? ¿A quién? Mire que si el bautismo, mire que si lo otro. Mire, tantas cosas busca el ser humano porque hoy queremos darle clases al Espíritu Santo.
Yo conocí un hombre que decía, yo soy maestro del Espíritu Santo. Y yo, caramba, ¿y cuándo viene él y se sienta para que usted le enseñe? Él y yo nos entendemos, hablaba así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Personas que vienen y dicen, Dios me habló. Ah, caramba, entonces yo mejor me callo. Porque si Dios habló, pero se da uno cuenta que lo que dicen son barrabasadas, incoherencias, tonteras, estupideces. Personas hablando de profecía y no saben ni lo que es la profecía. Personas hablando de todas las cosas y no saben ni que Dios se pone con mayúscula. Y Cristo se pone con C mayúscula, no con C minúscula. Y Jesús se escribe con J mayúscula, no con J pequeñita. Pero hablan de Dios y enseñan y no saben escribir. ¿Sabe? Hay que decir las cosas por su nombre. Deje de estar enseñando maestros falsas cosas, enredando a la gente y haciendo cuestionar a la gente si la Biblia o no es inerrante. La Biblia es inerrante totalmente. Hay tanta gente que está hablando tanta tontera que mejor se quedan calladitos. Hágale bien a su vida. No acarree juicio sobre su vida. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Be careful, please. Tenga cuidado. Hay gentes que están fuera de serie. ¿Cómo pueden tener conciencia? ¿Cómo pueden dormir tranquilos hoy muchos que están en la opulencia bíblica, que están sobre la fortuna, sabiendo que sus feligreses tal vez hasta dejan de comer por una palabra, por una influencia que usted está dando, porque es motivacional, no espiritual? Es muy fácil manejar las emociones de la gente. Claro que sí, eso es fácil. Y hay tanta gente tan débil que se dejan llevar por cualquier cosa que dice alguien que supuestamente es el pastor. Es que yo soy el pastor de aquí, nadie puede cuestionarme. No, señor, no es así. No funciona así. No es así. Y lea la Biblia y estudie la Biblia como tiene que ser para que se dé cuenta que no es así. Porque si el pastor está errado, va a llevar a esa gente al barranco, al suicidio colectivo. Para muestra un botón, David Koresh. Las mujeres entregaban a sus hijas para que él tuviera placer sexual con ellas y procreara. Jin Jong en Filipinas y otros muchos. De la luz del mundo, etcétera, etcétera, montones. Eso es como un socialismo, como un comunismo, que todos tienen que estar bien. Pero usted viene y el comunismo viene y le arrebata todo aquello, el socialismo viene y le arrebata todo aquello, la izquierda viene y le arrebata todo eso. Las iglesias se están politizando. ¿Sabe cómo llegan muchos presidentes de concilios arriba? Porque compran votos, compran conciencias, no porque Dios los puso. Juntas directivas diabólicas. ¿Ah? Sí, conozco muchos, estructuras enormes. El movimiento tal y la gente muerta de hambre. Es lo mismo que el Vaticano y critican el Vaticano. El Vaticano con millones de dólares y millones de oro. Y la gente muriéndose ahí cerca de la Plaza San Pedro. Pues las iglesias están iguales, llámese como se llame. Yo veo pastores de iglesias, de concilios y de movimientos en diferentes partes del mundo que las organizaciones que están ricas no les dan. Porque se lo gastan todo ellos. Se lo roban. Hay pastores, líderes en el mundo de la cúpula que están robando y toda esa gente va a ser cortada. Escúcheme bien, van a ser cortados. Basta ya. Lo que Dios nos dio por gracia no podemos tirarlo por la basura. Pero mucha gente está jugando con la gracia de Dios. Mucha gente está jugando con los sentimientos de otras personas. Mucha gente está jugando. Y ahí es donde tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos ayude. Porque no podemos ser las personas que somos. Prediquemos la palabra de revelación. Prediquemos la palabra de Dios que se nos da. Porque hoy por hoy mucha gente no está haciendo lo correcto. Pidámosle a Dios que nos dé una limpieza espiritual, que limpie las iglesias.
pero que limpie las iglesias empezando del pastor hacia abajo, de los líderes hacia abajo. Pastores que han perdido su posición sacerdotal y hoy, dirigidos por una mujer más con espíritu de Jezabel, están dirigiendo a la grey, y por eso las iglesias no crecen, por eso las iglesias están yéndose a ajuste, y otros diciendo que no hay pastoras, que esto y que el otro. Mire, olvídese de eso. Y yo puedo dar un punto de vista, pero es un punto de vista, independientemente a lo que la gente pueda decir. Pero es que la gente escucha a uno cada cosa. Hace unos días escuché un muchacho, pobrecito, no sé de dónde salió, que a mí me gustaría cogerlo y buscarlo y darle clases de Biblia gratis. Yo no cobro, por cierto. Pero dijo, es que Dios está poniendo mujeres para castigar a los hombres. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero hay hombres que han dejado el sacerdocio. Hay hombres que han dejado de hacer lo correcto. Y ahí Dios ha llamado a muchos hombres a servirle a Él. Y yo conozco mucha mujer llena del Espíritu de Dios que hoy le está sirviendo a Dios y le está fungiendo a Dios en lo que Dios la puso. Y conozco a miles que se han puesto ellas también. Y conozco a miles que se han puesto o los ha nombrado una junta directiva. Entonces, mire qué cosas he visto yo. Es que es de asustarse. Un pastor que se mata y se quiebra el lomo trabajando allá en un monte, llámese donde sea, República Dominicana, Puerto Rico, allá en una jalda en Puerto Rico, y hicieron una iglesia y comenzó a crecer, y aquella iglesia creció, y de repente viene el superintendente que nunca fue a ese lugar, pero que está nombrado por algunos políticos dentro de la iglesia, y entonces no quiere ese pastor que trabajó ahí. Ahora quiere poner un amigo suyo que no ha hecho nada, que nunca se ganó una alma, que nunca invirtió $1 de su bolsillo, y ahora lo quiere enviar para otro lugar y poner a su amigo. Mire qué cosa. Y pastores que le dedicaron 30, 40, 50 años al ministerio, ya se hicieron viejos, nos hicimos viejos y ya no servimos, entonces nos dan una patada y nos mandan a volar, porque no hay ayuda para nosotros. Eso sí es pecado. ¿Se da cuenta? Eso sí se llama pecado. Las iglesias están corrompidas. No solamente el mundo que le sirve al maligno, sino iglesias que están corrompidas por el mismo Satanás, por el mismo diablo. Hombres y mujeres que roban. ¿Se da cuenta? Que roban paz, roban sentimientos de personas honorables, lindas en las iglesias, personas iletradas, personas que se pueden comprar con un pensamiento bonito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Bueno, no sé ni por qué me desvié a decir estas cosas. Yo creo que es importante que alguien las diga. Y como yo no me debo a nadie, sino solo a Dios, se las voy a decir. Y si usted quiere eliminarme, elimíneme. Problema suyo. Problema con Dios. No conmigo, porque yo ni lo conozco. Pero le quiero decir, Dios es diferente. Usted y yo podemos hacer diferencia. Hay gente en el mundo que necesita ser alcanzada. Hay gente en el mundo que no está haciendo nada. ¿Quiere unirse a un ministerio? Únase a nosotros. ¿No tiene un ministerio? Únase a nosotros. Ayúdenos a llevar la palabra, a llevar el evangelio, a llevar ayuda a otros países que necesitan. Ayúdenos. Ayúdenos. Lea nuestros libros. Ayude la obra del Señor. Alguien me decía, mire, es que usted de qué depende. Yo dependo de la gracia de Dios y de los libros que yo vendo. Y sí, muchísimas gracias a personas que colaboran conmigo como amigos, en una forma personal, para mí o para el ministerio. Les agradezco muchísimo porque Dios siempre tiene gente. Tengo 9 libros ya que Dios me ha dado y que he escrito para la gloria de Dios. Ya viene el próximo, Voces que Callan. Ya viene el próximo, Bella. Ya viene. Estamos esperando ahí un milagrito pequeño de Dios para que salga la producción. Pero estamos ahí. Mis hermanos de Cuba, pronto, si Dios permite, nos da licencia,
Vamos a estar por allá. Mis hermanos de Bogotá que me llaman, que me dicen que véngase por acá. Mis hermanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Qué lindo El Salvador. Me recuerdo cuando estaba aquella guerra y ahí estábamos predicando ahí los guerrilleros. Y bueno, eso era terrible. Toque de queda, pero ahí andábamos. Atravesábamos muchos lugares por ir a llevar la palabra del Señor. Y vimos muchas cosas maravillosas de Dios. Que hoy muchos pudieran decir, eso no es de Dios. Eso es emoción, es que Dios no es así. Mire, hasta que usted no se entregue por completo, hasta que usted no derrame su alma a Dios, Dios no le va a poder hacer sentir ciertas cosas que usted dice que no son. Y no estoy hablando del desorden, estoy hablando de que le dé a Dios la posibilidad de tocarlo Él, porque es Él. Le voy a contar un testimonio así rápidamente. Hace muchos años, un pastor de acá de Costa Rica me dio una encomienda de ir con otro hermano a un lugar por allá, por la zona del Caribe en Costa Rica, que se llama Siquirres. Él quería ver una iglesita que se estaba levantando allá de un hermano que venía, y bueno, y nos mandó a nosotros para ver si era de verdad la iglesia o si no, si el hermano estaba o si no estaba. Bueno, la cosa fue que nosotros llegamos, eso era sol y lluvia, y nosotros allá metidos en un monte, bueno, hasta un río casi nos lleva, una cosa tremenda, y después nos dimos cuenta de que no había mucho que hacer porque no había nada, había todo que hacer. Pero a mí me agarró un dolor de cabeza muy, muy fuerte, una migraña muy, muy fuerte. Y yo le dije, Señor, ¿y aquí qué yo hago, Dios mío? Solamente tú puedes ponerme tu mano. Normalmente una persona va a una farmacia, compra una aspirina, se toma una Tylenol, una pastilla, una Panadol, una Advil, ibuprofeno, lo que sea, pero yo no tenía nada, pero tenía a Dios. Y mire qué cosa más interesante, porque yo orando a Dios, y de repente caminamos y aparece un puestito ahí en la pura jungla, de una persona que estaba partiendo cocos, y sacando agua, y las echaba en unas bolsitas plásticas, y fuimos, y tomamos agua de coco. Para muestra un botón. Mire, a mí se me quitó el dolor de cabeza como en 20, 30 segundos. Y era fuerte. Era fuerte. Que casi me daba hasta ganas de devolver, vomitar, no sé cómo le llaman. Era algo tremendo, era una migraña fuerte. Después, estudiando las propiedades del agua de coco, resulta que el agua de coco es para los dolores de cabeza y para otro montón de cosas. Es lo mejor que la gente puede tomar, agua de coco. Tome agua de coco para que usted vea cómo le cambia su vida. A mí me encanta. Desde aquella vez que estaba muchachito todavía la tomo. Al día de hoy tomo agua de coco. Ahora bien, Dios quiere que nosotros podamos entender las cosas de una forma sobrenatural, porque vivimos en un mundo que es natural, pero venimos de un mundo sobrenatural porque estamos ahora en Dios. Entonces, fe es poder extraer de lo sobrenatural a lo terrenal lo que la gente no entiende. Por eso la fe es la certeza y la convicción de aquellas cosas que esperamos, que no se ven. Yo puedo decir que por la fe yo fui sano, pero otra ocasión que tenía otro dolor de cabeza, sentí algo caliente que me bajó en una habitación. Yo estaba solo y dije, Señor, tócame, porque si no se me va a reventar la cabeza, algo va a pasar aquí, se me va a explotar mi cabeza, y algo caliente me inundó mi cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos se me quitó el dolor de cabeza. Estoy en Puerto Rico, una muchacha con un dolor de cabeza tremendo, la traen a la iglesia, y oré por ella, y en el nombre de Jesús de Nazaret, ese dolor se le fue inmediatamente. Ella sintió algo, dice. ¿Qué sintió? No sé, pero ella sintió el poder y la virtud de Cristo Jesús. Otros pueden decir, no, es que eso no, eso era para antes. No, 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 no. Dios no ha cortado su brazo para bendecir, Dios sigue bendiciendo. Así es que abramos nuestro corazón y dejémonos usar por Dios para que usted vea la gloria de Dios. Pero metámonos en la palabra. Sigamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Si verdaderamente somos el templo de su Espíritu, sigámosle, que Él nos guíe a toda verdad. Desde San José, Costa Rica, soy Eduardo Mora. Ojalá que si algunas personas escuchan esta predicación, esta enseñanza, la puedan compartir. Vamos a estar publicándola también en YouTube. Y bueno, estamos a la orden. Ahí puede escribirme en el privado. Y si es un comentario negativo, resérveselo, porque
Esas cosas yo no las veo, ni las leo. Si es un saludo, con todo gusto le ponemos me gusta. No entramos en debate, no entramos en polémica. Yo no estoy para perder mi tiempo con tonteras, con sandeces, barrabasadas o estupideces. Que Dios me lo bendiga y abra cada día su mentecita y su corazón. Y acuérdese que es un don de Dios, no de vosotros, sino de Dios. Que Dios le cuide, que Dios le bendiga. Eduardo Mora desde la República de Costa Rica.